Cuando tú tienes claro a quien tú sirves y a quien tú sigues, no habrá demonio, no habrá tormenta, no habrá circunstancia, no habrá enfermedad, no habrá tribulación, no habrá noticia mala que pueda hacerte dudar del poder de Dios en tu vida. No lo habrá. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar en este lugar, adorándote y exaltándote, Padre. Aquí estamos ante ti, Señor, y pedimos, amado Rey, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que nos ayudes a entender el propósito de tu soberanía y de tu perfecta voluntad hacia nuestras vidas. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, en cualquier parte del mundo, Señor, oramos por ellos y que seas tú obrando a favor de ellos conforme a tu voluntad, mi Señor. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre poderoso de Jesús, ya la gloria tuya. Y la iglesia de Cristo dice: amén y amén. Daniel, capítulo 3, por favor, ya lo tienen ahí. Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice así, capítulo 3, verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Ahí está hablando el rey Nabucodonosor. Porque si no la adoraréis, en la misma hora serás echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice. Verso 16, ponle cuidado. Sadrad, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira el verso 18. Y si no, diga, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema: Dios no me hizo el milagro que le pedí. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor hoy? Dios no me ha hecho o no me ha hecho el milagro sobre el que yo le pedí. Cuando nosotros miramos durante la vida del ser humano, que Dios nos permite estar aquí en la tierra o habitar en la tierra, porque mientras estemos en la tierra seremos peregrinos, seremos pasajeros. Un día nuestra vida, nuestro trayecto en esta tierra se terminará. Pase los años que Dios nos permita vivir, o como Dios nos permita vivir, a unos contentos, otros tristes, a unos con salud, a otros enfermos, a otros con abundancia, a otros con escasez, a otros sin deudas, a otros endeudados,
Pero mientras estemos en este planeta Tierra, tendremos que aprender y a entender que pasaremos por muchas dificultades. Seremos golpeados de una o de otra forma por tormentas. Tormentas que vendrán y golpearán tu barca. Tu barca puede ser tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu finanza, tu negocio. Podrá ser golpeada por las tormentas. Y a veces de pronto, ¿por qué pensamos que a veces muchos desfallecen? O muchos ya han llegado a pensar y al decir en medio de las tormentas de la aflicción, han llegado a decir: ya no puedo más, ya no quiero seguir más, me provoca tirar la toalla. Señor, no sé, entre más oro no veo respuesta. Y a veces eso ha hecho que muchos de lo que hemos pedido un milagro, de pronto has orado por un milagro, has pedido por una sanidad, has pedido por una restauración de tu vida, de tu casa, de tus hijos, y de pronto no ha sucedido. Y eso ha hecho que de pronto nuestra fe mengue, que nos debilitemos en el proceso que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos preguntamos y decimos: Dios, ¿qué pasa? Y a veces hemos dicho, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, he hecho lo que yo he podido, he hecho lo posible. Y también hemos dicho, y también he hecho lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que debemos orar, lo he hecho. La Biblia dice que debo ayunar, también lo he hecho. La Biblia me enseña que debo interceder, y también lo he hecho. Y de pronto decimos, sin embargo, cuando llegan momentos difíciles o ocasiones que Dios permita en nuestras vidas, pensamos que Dios ya no está ahí a nuestro lado. Y pensamos que Él no está a favor nuestro, y que de pronto se olvidó de la oración que nosotros le hicimos pidiendo un milagro. Y a veces decimos: Dios no me ha hecho el milagro que le he pedido. Y mucha gente, escucha bien esto, iglesia, mucha gente ha orado por una situación, llámese un milagro, llámese una restauración, llámese algo final, adversidades, lo que estés viviendo. Y de pronto has clamado y no has visto respuesta. Y a veces has desmayado. Tu fe ha tratado de golpearte. Has tratado de entrar en duda y aún a cuestionarte a ti mismo. ¿Qué está pasando? ¿O qué estás haciendo algo mal por lo que estás pasando? Y a veces empezamos a flagelarnos. A veces empezamos a nosotros autocuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Y la fe mengua. Y preguntamos: ¿será que Dios no quiso obrar en mi vida? ¿Será que Dios no me escuchó? ¿Será que Dios no escucha mi oración? Y en ese momento de preguntarte o de cuestionarte o cuestionar a Dios, preguntamos: ¿será que Él no me escucha? Él ya no está al lado mío. Él me olvidó, se olvidó de mí. Antes yo clamaba y ahí estaba. Ahora clamo y no lo veo.
Y empezamos a cuestionarnos y decimos: a otros Él los oye y a mí no me oye. A otros le responde y a mí no me ha respondido el milagro por el cual le he pedido. Y empezamos en esos momentos difíciles a desfallecer en nuestra vida espiritual. Empezamos a traer duda, a permitir la duda en nuestros corazones. Y hacemos preguntas como las que te dije ahorita. ¿Será que no me escuchan? ¿Dónde estás, Dios, cuando clamé por el milagro? ¿Dónde estabas, Dios, cuando mi familia, mi hijo, mi esposo, llámese quien se llame, estaba crucialmente enfermo y yo clamé? ¿A dónde estabas tú, Señor? Y empezamos a traer cantidad y diversidad de preguntas sobre nuestra vida. Yo creo que esto nos pasa a todos ser humano, llámese cristiano o llámese impío, o crea en Jesús o no crea en Jesús. Todos de pronto en algún momento. Alguien dijo: no, pastor, es que unos nacen con estrella y yo nací estrellado, dijo. Y a veces nos cuestionamos y nos preguntamos tantas cosas de por qué estoy viviendo esto, o por qué me pasó esto a mí. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Que yo clamo y no veo tu respuesta. Y en la Biblia está llena o plasmada de hombres grandes, hombres con un corazón conforme al de Dios, hombres que están, como ya lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, que yo lo llamo el libro de Hebreos el monumento de los héroes, hombres de fe. Y empezamos a cuestionarnos: ¿será que yo no tengo fe? ¿Será que me falta fe? Señor, si aquella hermana o aquel hermano que se acercó por primera o segunda vez, tú le respondiste a su milagro, ¿será que él tiene más fe que yo? Y vienen un poco de preguntas, y yo las llamo a veces preguntas sin respuestas. Habrán preguntas, escúchame esto, Aarón, y habrán oraciones, preguntas donde tú y yo nos preguntaremos y nunca tendremos respuesta acá en la tierra. Y por eso es que tenemos que aprender a conocer al Señor como el soberano, como la soberanía perfecta de Dios. Tengo que aprender a conocer al Señor como Él hace las cosas conforme a su perfecta voluntad para cada uno. Él no se equivoca, Él es perfecto, y todo lo que Él haga es perfecto. Los caminos de Él no son como nuestros caminos, ni tus pensamientos como los pensamientos de Él. Todo es perfecto bajo la voluntad de Dios. Y por eso Job le dijo a la esposa: ¿acaso daré gracias en la vida y en la enfermedad no? Porque a veces nos volvemos como la esposa de Job, cristianos ebrios. Permitimos la duda. Y a veces decimos: si esto pasó con él, ¿por qué no conmigo? Y vemos en la Biblia hombres plasmados que también un día lo hicieron de cuestionarse a sí mismo también. Y hombres que, si nosotros nos ponemos al día de hoy, créame que nosotros, como dijo el profeta Juan el Bautista, ni siquiera el calzado desataríamos de ellos, porque eran hombres que amaban a Dios sobre todas las cosas. Pero también fueron seres humanos que un día se encontraron luchando contra su propio hombre interior, contra su propio yo,
contra su propia naturaleza pecaminosa y carnal. ¿Y a cuánto no nos ha pasado así? Hacemos algo y no nos sale y decimos: Dios, ¿por qué? Pero nunca le preguntamos y le decimos: Dios, ¿para qué? Y te doy gracias por lo que has hecho. Vamos a ver a un hombre, Salmos, capítulo 10, por favor. Aquí nos muestra que como hombres podemos tener debilidades. Como hombres podemos desfallecer. Como hombres aún de pronto puede entrar en nosotros la duda o permitir que Satanás siembre la semilla de la duda en nuestras vidas. Y a veces como hombres podemos cuestionarnos también y cuestionar a Dios. El problema es que más cuestionamos a Dios que a ver nuestras propias causas en nuestra vida. Salmos capítulo 10, verso 1. Aquí vemos a David, el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ministraba el corazón de Dios, un hombre que andaba en la integridad y en la rectitud antes de lo que él cometió con Betsabé. Y vemos aquí la pregunta que se hace en el momento de la prueba y de la circunstancia y de la aflicción, en el momento de la persecución por los enemigos, en el momento de toda aflicción y toda tormenta que venía para él y para el pueblo de Israel. Y vemos a David aquí y dice el verso 1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? David le dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás tan lejos aún cuando clamo a ti? ¿Por qué no veo la respuesta al milagro que te he pedido? ¿Por qué no veo el respaldo que siempre he pedido? David le dijo: ¿por qué te escondes? Como diciendo: ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué no me escuchas? David, un hombre conforme al corazón de Dios, también se cuestionó, porque era humano, y dijo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te escondes en vez de socorrernos? ¿Por qué te escondes en vez de librarnos? ¿Por qué te escondes en vez de ayudarme? ¿Y cuántas veces el ser humano ha pasado momentos difíciles, pruebas, circunstancias, quebranto de salud, aún adversidad en su hogar? Y a veces hemos hecho lo que David hizo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué mi hijo está en la droga, Señor? ¿Por qué está pasando esto en mi hogar? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo yo que tanto te amo? Estoy pasando por esta situación y esta circunstancia. ¿Por qué, Señor, a mí este quebranto de salud, aún esta circunstancia que ha golpeado mi vida, el cual yo nunca esperé esto, Señor? Y nos cuestionamos y preguntamos de por qué. David lo hizo. David dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes en el momento del dolor? ¿Por qué te escondes en el momento de la tribulación? ¿Por qué te escondes cuando yo más te necesito? ¿Por qué te escondes cuando yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida? Le dijo: ¿por qué? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes cuando la tormenta golpea mi barca y mi casa? Y a veces, muchas veces lo hemos hecho así. Y le hemos preguntado y le hemos dicho: ¿por qué? ¿Por qué? Y de ahí es donde de pronto hemos sacado esa palabra: ¿por qué? ¿Por qué te escondes en el momento difícil? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que ver a un ser querido sufrir, padecer? ¿Por qué? Y a veces, en esos momentos,
David le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu respuesta? Le dijo: Señor, ¿dónde está el milagro que he clamado? ¿Dónde está lo que te he pedido, Señor? ¿Dónde está? Que no lo he visto hecho realidad. Y ya hay tormentas que golpean nuestra vida. Y a veces no entendemos. Y habrán respuestas que no tendrán respuesta. Preguntas, perdón, que no tendrán respuestas. Y habrán momentos y viviremos momentos que a veces nos costará entender del por qué estamos viviendo aquello. También me habla la Biblia un hombre, el salmista Asaf. Salmo 73, por favor, vaya. Aquí vemos a un hombre, a un varón de Dios, que pasaba en su vida, estaba pasando muchísimos cambios en su vida y problemas, adversidades. Estaba pasando muchas dificultades. Asaf veía que su vida estaba tan llena de circunstancias y dificultades que empezó a cuestionar a Dios. Y empezó a cuestionarse a sí mismo. Él decía, el verso capítulo 73, verso 1 en adelante: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y ahí empieza el rey Asaf, o el salmista Asaf. En cuanto a mí, dice él, casi deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos. Mira lo que entra en una persona cuando se deja frustrar, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Él decía: no pasan trabajos como los otros mortales, o sea, como yo. Él dijo: todo se les da, todo lo que ellos piden les da, y son impíos, le decía el Señor. Y todo aún cambian de carro, y yo no he podido salir de la cicla que tengo. Josafat empezó a cuestionarse. Y dice el verso 5: no pasan trabajos como los otros mortales, o sea, como nosotros, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura. Logran, escucha bien esto, con creces los antojos de su corazón, como diciendo: todo se les da a ellos. Qué mal, benditos impíos, diría. Y Asaf llegó a tal punto el momento en que dijo: en vano he limpiado mi corazón. Asaf llegó el tiempo en que dijo: en vano yo he estado ahí orando, clamando, congregándome, y no he visto lo que he querido, no he visto mi respuesta. Pero él miraba lo de los impíos. El impío cada nada estrenaba carro y él nada. El impío estrenaba ropa cada nada y él no podía hacer nada. Él lo que estrenaba era Bel Rosita. Y así nos pasa a nosotros. Josafat empieza a clamar y a decir: en cuanto a mí, dijo, por motivo de las circunstancias, de las adversidades, dice, en cuanto a mí, casi, dice, casi resbalaron mis pies. Y a veces nos ha pasado eso a nosotros. Hemos clamado tanto que a veces hemos perdido ya.
Y preguntamos y decimos: Dios, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás que yo no te veo? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está el milagro por el cual he clamado? ¿Dónde está la respuesta por la restauración de mi casa, de mis hijos, de mi vida, de mi esposa? ¿A dónde está aquella restauración que yo no la veo? Y a veces clamamos, y eso hace que entremos a lo que entró el rey Asaf. Verso 21. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía puntadas. Se llenó de amargura mi alma, dice. A veces aquellas cosas, semilla que el enemigo trae a tu mente de la duda, a veces eso trae soledad, amargura. Hay personas que prefieren hacerse a un lado, apartarse, encerrarse y no hablar con nadie, sino solo están con su soledad y su amargura, porque se ven que están derrotados, ven que de pronto su tiempo en el Señor se perdió, ven que sus oraciones no han sido respuestas, y ven que por aquel milagro que clamaron o han estado clamando, no han visto todavía. Y Asaf dijo: se llenó de amargura mi alma. Y dice: y en mi corazón sentía punzadas. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos sentido eso o hemos experimentado o vivido ello? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Si usted dice no, entonces pase acá al frente y lo adoramos y nos da la fórmula. Todos hemos vivido momentos críticos. Todos hemos vivido momentos donde a ratos quisiéramos soltar, como dicen en mi tierra, el costal y no saber más. El rey Saúl también vivió eso. Fue hasta tan punto Saúl que consultó una bruja. Y a veces nosotros, el ser humano, se llega a encontrar tan enfermo, tan circunstancial, que a veces ve que la oración no hay respuesta, que buscar a Dios no es lo bueno. Ve eso y corre a buscar otros medios. Entonces acude donde el brujo, a las 7 hierbas, a las 7 esencias. Corre donde el chamán para que le haga un lavado de liberación. Y hay gente cristiana que lo ha hecho. Están tan mal que dicen: Señor, yo no sé, y van y juegan el chance. Y le apostan al 3.16 y le dicen: échele 2,000 a la pata. A pata es que lo va a coger el diablo. A veces hay gente cristiana, dizque cristianos, y todavía confían en la lotería para salir de las deudas. Déjame decirte, mientras tú y yo estemos en esta tierra, si no somos buenos administradores, tendremos deudas. La única respuesta que yo puedo darte de parte de Dios para que salgas de tus deudas es: trabaja y págalas. Y así como te metiste en ellas, sal de ellas. Y no cuestiones a Dios dónde está que no te ha respondido el milagro. A veces miramos eso. Me gusta a mí Daniel capítulo 3. Aquí es donde entramos a lo bueno. Dice Daniel capítulo 3 verso 16. Ya leímos el verso 15, que el rey Nabucodonosor levanta una estatua, una imagen. Y el rey Nabucodonosor da una orden o un edicto, donde él dice que toda la nación de la tierra tiene que acudir allá a aquel lugar. Y era tan alta esa imagen que tenía que más de 33 metros de altura.
donde todo mundo podía verla. Y él dio un edicto y le dice: tan pronto suene el zamporín, la bocina, el tambor, la flauta, todos tienen que adorarla, dice, y postrarse. Y aquel que no se postre, no la adore, le dijo, tenga que por seguro que su muerte es en el horno que arde con fuego. En el horno de fuego lo espera, le dijo. Ya dicho esto, el rey Nabucodonosor, el decreto, el edicto que él sentencia. Y ahí en Babilonia encontramos a 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego. Unos jóvenes hebreos que amaban a Dios, que tenían el temor de Dios, conocían la ley de Dios, pero estaban cautivos en Babilonia. Ellos eran unos hebreos que estaban lejos de su país, de su ciudad. Ejemplo, usted se va para otro país o se va para otra ciudad, supongamos así. No hay nadie que lo vea. Usted tiene la oportunidad para hacer lo que a usted se le dé en gana, porque nadie lo está viendo. Estos jóvenes hebreos hubieran hecho lo mismo. Hubieran dicho: no, aquí estamos en otro país, estamos esclavos, estamos cautivos, hermano, y nos van a matar. Yo me imagino los 3 hablando, dialogando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Y ellos dirían: no, pues ¿sabe qué? Pues estamos lejos. No está el pastor. Moisés no está. Elías tampoco. Aquí no está. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Llevémosle la corriente al loco este y ya. Y nos evitamos de morir. Pero ellos no. Cuando tú lees aquí lo que acabaste de leer hasta el verso 18, estos jóvenes sacan 3 palabras que cambian o que debemos aplicar en el diario vivir de nuestra vida. 3 palabras, 3 respuestas que le dan al rey Nabucodonosor, teniendo ellos en claro su credo de fe y teniendo ellos en claro a quien ellos creían y seguían. Déjame decirte esto: cuando tú tienes claro a quien tú sirves y a quien tú sigues, no habrá demonio, no habrá tormenta, no habrá circunstancia, no habrá enfermedad, no habrá tribulación, no habrá noticia mala que pueda hacerte dudar del poder de Dios en tu vida. No lo habrá. No habrá, porque Él es poderoso. Y estos 3 jóvenes, me impacta lo que hicieron. Le dijeron al rey Nabucodonosor unas palabras. Usted no se ha dado cuenta cuando alguien le dice: venga, yo tengo que decirle unas palabritas, ¿sí o no? Y a veces uno dice: bueno, ¿y ahora con qué me va a salir? Se pregunta uno, ¿no? Y estos jóvenes llaman al rey Nabucodonosor y le dicen: oh rey, solo queremos decirle unas palabritas si no lo permite. Imagínese cómo estaba el rey Nabucodonosor cuando se enteró que aquellos 3 jóvenes se habían rebelado contra el edicto que él mandó. Aquellos 3 jóvenes se habían rebelado contra la corriente que el rey Nabucodonosor había ordenado. Así como cuando dijeron los cerdos cuando salieron del endemoniado, ¿se acuerdan? El hato de cerdos. Dijo: no, yo prefiero muerto que con un demonio encima. Y ¡bum! Se fueron al abismo. Ellos dijeron: no, yo prefiero morir en el fuego, pero no quebrantar el principio de Dios en mi vida. Y lo primero que ellos dijeron:
Mira lo primero. Y les dice, si ustedes no adoran la estatua, no claman, no proclaman a mis dioses que he levantado, ustedes morirán en el horno de fuego. Y eso no era nada. Lo peor que dice, si ustedes no lo hacen, el horno será calentado 7 veces más de lo normal. ¿Y a cuánto Satanás le ha dicho eso? ¿Para qué oras? Si estás sola. Mira los años que llevas clamando por ello y no has visto respuesta. Y eso no es nada, le dice. Y te va a venir algo peor. Las puertas se te van a cerrar. Donde tú las vas a abrir te van a dar en la cara. Eso es lo que le estaban diciendo a estos 3 jóvenes hebreos. Pero ellos dijeron, oh rey Nabucodonosor, tenga algo en claro estas palabritas, que nosotros, me imagino, que no nos vamos a someter a su corriente a la que usted quiere llevarnos. Y hoy hay muchos cristianos que el mundo ha ofrecido corrientes para apartarte del propósito y de la voluntad de Dios. Y el cristiano se ha metido en las corrientes del mundo, adorando la estatua del mundo, adorando los dioses del mundo. Y mire lo que le dijo este varón, es impresionante. Estos jóvenes eran claros en lo que ellos creían, eran claros en su fe, eran claros en el credo de fe, en lo que ellos creían y en lo que ellos habían confiado. Cuando ellos hablaron al rey, le dijeron, verso 17, mira lo que le dijeron ellos. Esas eran las palabritas. Y yo quiero que tú lo grabes en tu mente y en tu corazón, porque esta es palabra de Dios para nosotros, palabra de consolación para nuestras vidas cuando estamos pasando momentos difíciles. Y mira lo que ellos le dijeron, el verso 17, pero léelo del 16 para que te quede claro. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto o sobre el tema. Ellos le dijeron, he aquí unas palabritas, que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el verso 18 dice, mire, y si no, le dijo, como diciendo, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Primera palabra que yo encuentro aquí en estos 3 jóvenes es que ellos tenían en claro la seguridad del poder de Dios que había en Dios. Ellos tenían, lo primero que ellos tenían claro era el poder de Dios. Ellos sabían muy bien, conocían al Dios como el Dios todopoderoso. Él le dijeron, Él puede librarnos del horno de fuego. Lo primero que ellos fue el decir que ellos creían en el poder de Dios. Y es Dios todopoderoso. Ellos creían en el poder de Dios. Y por esto le dice, crea, oh rey. Creían en el poder de Dios. ¿Tú crees en el poder de Dios? Cuando estás pasando momentos difíciles, ¿qué dices? Oh Dios, eres poderoso.
Señor, una vez me levantaste y lo volverás a hacer si es tu perfecta voluntad. Señor, tú estás en mí porque por tu poder y tu palabra fueron creadas todas las cosas. Estos jóvenes tenían la seguridad del poder de Dios que había en él. Y ellos sabían que al Dios que ellos servían era un Dios todopoderoso, que él podía darle ese aplauso al rey. Ellos sabían que en medio de la tormenta, aún en medio a poco tiempo de morir, ellos no perdieron su fe, ni les faltó fe tampoco, ni tenían mucha fe. Ellos entendieron un principio que a veces la iglesia no entiende: que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene todo bajo control, que nada lo toma por sorpresa. Es un Dios de poder, y mientras estemos en él, venga lo que venga, Dios tendrá el poder para poder calmar la tormenta en nuestras vidas. Él lo hará. Nuestro Dios tiene el poder para hacer cualquier milagro. Él tuvo el poder para levantar a Lázaro con una palabra. Después de 4 días muerto Lázaro, María y Marta envían a llamar a Jesús, y Jesús dice: no, bueno, dile que yo ya voy. Es como cuando alguien lo llama a usted y le dice: venga, ore por Julana o Julano de tal que está mal, y usted va a los 2 días. ¿Cómo cree que lo reciben? Sonrientes, ¿sí o no? Como diciendo: este ya vino cuando le dio la gana. María y Marta pensaron lo mismo de Jesús, y van y le dicen: Señor, pero ¿para qué ya? Cuando te necesitábamos no estabas. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? ¿Por qué no respondiste cuando yo clamaba? ¿Por qué no respondiste cuando aún había una oportunidad que de pronto podía mi hermano vivir? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Ya para qué? Puedes irte si quieres. Ya no te necesitamos. ¿Por qué? Porque el corazón de María y de Marta había pasado lo que pasó con el salmista Asaf. Se había lleno de amargura en su alma y de dolor. ¿Y qué le dice el Señor cuando los ve así? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tú crees en mi poder verás la gloria de Dios? Y les dijo: corran la piedra. Esa piedra, ¿qué significa? No era la piedra únicamente, esa roca grande, inmensa que tapaba, o la puerta, llamémoslo así, sino que él quería que corrieran la piedra de la duda, la piedra del temor, la piedra de la desconfianza, la piedra de la inseguridad. Y les dijo: quiten esa piedra de ustedes. Y hoy Dios nos dice: quiten la piedra que hay en ustedes, esa piedra del por qué. Y solo dijo el Señor: mire, ¿sabes qué me impresiona? Que Dios es específico y perfecto. Donde Él hubiera dicho: salgan, imagínense qué hubiera pasado. Hubiera pasado como la película esa, Los Muertos Vivientes. Hubieran salido todos. Pero Él no dijo así. Él solo dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué cree que lo hizo así? Porque Él es un Dios todopoderoso. Y estos 3 jóvenes hebreos entendieron que el Señor era un Dios poderoso. Él les dice: crea que Dios nos librará de tu mano y del horno, oh rey. Créalo, hermano. Él está por encima de usted, le dijo.
Él es el que lo gobierna a usted, Él es el que lo hizo a usted, Él es poderoso, le decía. Y el rey dijo, crea. Ellos dijeron no. Hermano, en la crisis es donde se ve el poder de Dios. Ustedes vieron cuando aquella viuda iba con el féretro de su hijo a enterrarlo. ¿Se han leído la Biblia? Hablo con los que leen la Biblia. De resto, síganme la corriente. Dijo alguien, síganme los buenos. Cuando usted lee la Biblia, dice que iba una mujer angustiada y esa mujer no conocía del Señor, mucho menos el hijo. Y él dice que detuvo el féretro y lo resucitó. ¿Fue por la fe de ella? No. Porque ella no conocía al Señor, no tenía a Cristo en su corazón. Fue el poder de Dios que obró por la misericordia de Él, fue que resucitó a aquel joven. El poder de Dios fue el que abrió el mar para que el pueblo de Israel escapara de sus enemigos. Y tú puedes estar en el desierto donde tú puedas ver que no hay salida, no hay respuesta. Él puede abrir el mar. Solamente corre la piedra que hay en ti. Corre esa piedra. Por supuesto que la oración tiene poder. Por supuesto que Dios nos escucha. Por supuesto que con solo una palabra Dios puede obrar a favor nuestro. Él puede hacerlo. Estos tres jóvenes le dijeron, verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos dijeron primero: he aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Le dijo, ellos me imagino que le dirían: oh rey, usted ignora el poder de Dios. Usted es nada delante de Él. El horno de fuego es como un vaso de agua delante de Él. Porque es nuestro Dios todopoderoso. Y Él tiene el poder para hacerlo. Si usted está pasando por momentos difíciles, si tú estás viviendo circunstancias crueles, si estás pasando por un momento de quebranto de salud, que aún los médicos te dicen una cosa y otra, y de pronto has permitido la semilla de Satanás en tu vida, yo quiero decirte de parte de Dios, el brazo del Señor no se ha cortado todavía, porque Él es poderoso para levantar al quien quiere. Él es poderoso. La enfermedad no puede resistir el poder de Dios. La muerte no puede resistir el poder de Dios. Con solo una palabra puede hacer que todo cambie. Nuestro Dios tiene el poder y el control absoluto de todo. Lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra y debajo de la tierra. Si Él tiene el poder, ¿será que lo va a tomar por sorpresa tu circunstancia? No. Él tiene el control de todo. Te repito, estos jóvenes tenían la certeza y estaban convencidos del poder de Dios que podía rescatarlos. Segundo, ellos dijeron, verso 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Segunda ahí, puede librarnos del horno ardiendo.
puede librarnos. Ellos dijeron: nuestro Dios nos libra. Y aún le dice: aún nos puede librar de tu mano, oh rey. Ellos entendían que podía librarlos de la mano. La fe de ellos fue una fe que esto nos enseña que si pedimos algo debemos creer que sin duda nadie agradará a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11, capítulo 6, por favor? Hebreos 11. Mira la fe de estos varones. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, escucha bien esto, porque es necesario que el que se acerca o el que conoce el poder de Dios, se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted debe creer que Dios lo hará. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe me hace confiar en las promesas de Dios. La fe me hace esperar en la voluntad de Dios. La fe hacia mi Señor me hace esperar en la soberanía absoluta de Dios. Solo Él dice: sin fe es imposible. ¿Qué nos enseña esto? Significa que si venimos con duda en el corazón, decimos: ¿será que Dios nos ayuda? ¿Será que Dios me ayuda? ¿Será que Dios me responde? ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede liberarme? ¿Será que Dios puede restaurar? Ya es duda. La Biblia enseña que si venimos, debemos venir con seguridad a Él, que Él es Dios poderoso y que Él puede hacer las cosas como a Él le plazca. Santiago 1:6, ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El apóstol Santiago dice: pida con fe. El problema es cuando estamos frente al horno de fuego, cuando estamos frente a la circunstancia, a la tormenta, cuando estamos frente al desierto, cuando estamos frente al enemigo. El problema es que muchas veces la fe de muchos mengua y entra la duda en el corazón de ellos. Santiago dijo: pida con fe. Ejemplo, en la Biblia habla de una mujer que padecía de flujo de sangre 12 años, dice la Biblia. Y no era cualquier mujer. Dice la Biblia que padecía de 12 años de flujo de sangre, y dice que ella visitó cuanto médico hubo. Yo qué sé si visitó brujos o qué. Pero ella, la Biblia dice que gastó todo su dinero. No era una mujer pobre, no era una mujer de escasos recursos. Era una mujer que tenía recursos, pero lo había gastado todo y solo le quedaba una esperanza. La Biblia dice que cuando Jesús pasó por ahí, ella oyó hablar de Jesús. Al instante su fe se activó. Cuando una persona se acerca y cree en Dios, que es un Dios todopoderoso, no mira las circunstancias, no mira el problema,
No mira la tormenta, sino mira al que está encima de las circunstancias. Y avanza. Y esta mujer no se podía acercar porque aquella mujer era inmunda. Tenía que estar lejos. Pero ella tenía dos opciones: quedarse ahí o tomar la decisión de avanzar y creer en su milagro. Y ella empezó a abrirse paso. Yo me imagino, yo qué sé cómo, pero me imagino que dijo: permiso, 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 permiso. Y hasta que llegó, porque ella dijo: si tan solamente tocar el borde del manto del Señor, ¿seré qué? Sana. Cuando ella tocó el borde del manto, el Señor se detuvo. Hizo un alto y volteó a mirar hacia atrás. Y le dijo a Pedro: ¿qué pasó, Pedro? Pedro le dijo: ay, ahorita se la va a venir aquí a dar de actor. Le dijo: es que no está viendo, maestro. Mire toda esta multitud, aquí nos empujan. Y fue que a esta la empujaron, le dieron la patadita. Dijo: no, 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 no. Alguien me tocó creyendo que yo soy poderoso, dijo. Y salió algo, poder de mí, dijo. Y la Biblia dice que tan pronto esta mujer toca el borde del manto, al instante, escucha bien, al instante, su lepra, su enfermedad desapareció y fue sana. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Esto entendían los tres jóvenes. Pero aquí viene algo que va a golpear nuestro chip. Dios Todopoderoso sana, restaura. ¿Cómo así? En Daniel capítulo 3, por favor. Último. ¿Cómo así que ellos primero profesan y dicen: nuestro Dios es todopoderoso? Él nos librará del horno. Y vuelve y le dicen la segunda palabra al rey Nabucodonosor: y también, oh rey, le dicen, sepa que de su mano también nos librará. Ellos saben que Dios es un Dios, ¿qué? Poderoso, que sabe hacer milagros. Ahí sí, como dice él, hay agua en el desierto. Pero ya haber dicho esto ellos, mire lo que viene el verso 18 y entiende esto. Ellos dijeron: Dios es poderoso, Dios puede hacerlo, nos libra del horno, aún de su mano, oh rey. Pero mire el verso 18. Y si no, diga, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Usted no le parece algo como contradictorio aquí? Primero declaran ellos con su boca que es un Dios todopoderoso, que Dios los puede librar del horno. Segundo le dice: y no solamente del horno, nos librará de su mano. Váyalo entendiendo. Pero mire lo que dicen: y si no, sepa, rey, que no serviremos. ¿Cómo así que si no? Acabaron de decir que era poderoso, que podía librarlos, que podía sanarlos, que podía restaurar. ¿Cómo puede decir esto? Que Dios es todopoderoso. ¿Cómo podemos decir mi Dios es todopoderoso? Y después dicen ellos: y si no, como entrando en qué, como en si no, y si no lo hace. Pero ellos tenían la certeza. Ellos dijeron esto. ¿Sabes por qué dijeron ellos esto? Porque ellos conocían el poder de Dios, y conocían la soberanía de Dios, y conocían la perfecta voluntad de Dios. Ellos dijeron: ¿nos librará del horno? Sí.
¿Nos librará de su mano? Sí. Y si no, le dijo, pues tranquilo, Él estará con nosotros en el horno. Él se meterá ahí con el horno. Y les dije, y si no, esto que tú ves aquí, y si no, ¿cómo así? Esto desafía a las falsas doctrinas que han enseñado hoy o que siguen enseñando que todo lo que tú pidas Dios tiene que dártelo. Esto desafía las falsas doctrinas donde te dicen declárelo y recíbalo. No acepte un no por respuesta. Esto manda por piso y por tierra toda doctrina que enseñan que Dios es tu mandadero. Y hay doctrinas donde han dicho que un cristiano que sirva a Dios firmemente no puede morir de una enfermedad. Han dicho que un cristiano que ande con Dios no puede enfermarse. Y por eso es que hay mucha gente que muchas veces se aparta en medio de la circunstancia, del problema, de la adversidad, porque han clamado y no han visto. Y lo primero que le dicen, hermano, si usted no es sano es porque a usted le faltó fe. Esto aquí, mira, lo de estos tres varones, ese punto, y si no, tumba esa doctrina que le han hecho creer a muchos que un cristiano no puede enfermarse. Tumba ello que le han hecho entender que usted no puede aceptar un no por respuesta. Y hay cristianos tristemente que entran a discutir con Dios y le dicen: Dios, no acepto un no, yo no acepto esta enfermedad, yo no acepto esta tribulación, yo no acepto esta circunstancia, yo no acepto este problema. La pregunta es: ¿quién eres tú para decirle a él yo no acepto? Ellos dijeron: Dios es poderoso, nos librará del horno del fuego, nos librará de su mano, rey, pero quédele claro, y si no, pase lo que pase, no nos postraremos a sus imágenes. Hermano, hoy se ha levantado predicadores, y por eso es que hay gente que se ensañan y se paran más firmes. Dijo con todo respeto lo que voy a decir, se paran más firmes que burro en bajada y cree que ceden. Y no acepto, yo no permito, yo declaro que no moriré enfermo, sino moriré lleno de vida. ¿Quién eres tú? Cuando hacemos eso, somos ignorantes delante de Dios. Ignoramos la soberanía de Dios perfecta y la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Pastor, ¿cómo así? Alguien por ahí dijo que no podemos morir antes de los 70 años. Y que un cristiano que le sirve a Dios no puede morir enfermo. Y entonces la Biblia se contradice. Cuando la Biblia me muestra a mí que muchos de los que le sirvieron al Señor murieron enfermos, otros no fueron sanos de su enfermedad. Otros sirviendo en el ministerio estaban enfermos, pero servían a Dios. Eso me enseña a mí la Biblia. Vamos a ver un hombre que Dios lo usó muchísimo en el Antiguo Testamento. Un hombre que era muy sujeto a su líder. Y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Y el líder le decía: quédate aquí, no quiero que vayas conmigo. Este varón conocía quién era Elías. Bueno. Conocía a Elías y le dijo a Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que donde tú estarás, yo estaré ahí. Y al último le dijo Eliseo, Elías le dijo: pídeme lo que quiera antes de que yo sea quitado de en medio de ti. Y Eliseo, ¿qué dijo? Señor,
un BMW. Señor, esto una Harlison. Él no dijo no, sino que una porción, doble porción de tu espíritu venga. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, cosa difícil has pedido, pero bueno, está bien. Si no, si me vieres. Y dice la Biblia que Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14. Eliseo se acostó sobre las personas y los enfermos muertos resucitaban. Pero Eliseo murió enfermo de una enfermedad. ¿Cómo así? Un hombre que ora por los enfermos y se sanan, un hombre que ora por aquel y esto se levanta y él muere enfermo. ¿Cómo es eso? Ahí le dijo, y si no, sepa, le dijo, vaya a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes 13. Vamos a leer unos textos nomás, para que se dé cuenta que esta doctrina de que enseñan, esta falsa doctrina de que enseña que usted no se puede enfermar, de que usted porque es cristiano no puede morir enfermo, esto es una mentira. Mire lo que dice Segunda de Reyes 13:14. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Cómo murió Eliseo? Enfermo. Y descendió a él, fue al rey de Israel. Bueno, en fin, ¿de qué estaba Eliseo? ¿Murió de qué? Enfermo. ¿Qué enfermedad? Yo qué sé, pero dice que murió enfermo. ¿Ah? ¿Qué dice Timoteo? Mira, segunda de Timoteo. Leamos esto, por favor. Pablo le dice a Timoteo, hermano, te encarezco, le dice, porque Timoteo sufría de dolores estomacales. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua de esa porque te puede hacer daño. Le dijo, tómate un vino. Y de ahí es donde se han pegado mucho. No es que Pablo le dijo a Timoteo que tomaran vino y ahora toman cerveza como yeguas asoleadas. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus ¿qué? Enfermedades. No tenía una, tenía varias. ¿Y quién era Timoteo? ¿Ah? Era un siervo del Señor. Amaba al Señor, servía al Señor, era un pastor del Señor. Pero estaba enfermo y no solamente tenía una. Y alguien dijo, ay Señor, pastor, es que yo no salgo de una y me cae la otra. Yo no salgo de una y me cae la otra. Yo parezco un taller ya. ¿Y qué dijo? Pablo mismo. ¿Cómo así que Pablo predica, ora por los enfermos, se ensanan y él dice que tuvo un aguijón? Es hoy en día en el punto teológico han habido muchas controversias sobre eso. Y muchos, cada uno se reserva, y yo pienso que Pablo tenía un aguijón, puede ser una enfermedad. Pero él escribe en tal parte, dice, cuando estaba preso, dice, y yo con letras tan grandes, dice, escribo. De pronto él podía tener una enfermedad, una visión natural, pero él dice que oró al Señor. Vaya usted a Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 9. Segunda de Corintios
capítulo 12, como que sí. Sí. Verso 12. Capítulo 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Mira aquí mira Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice. Y un mensajero de Satanás me bofeté, para que no me enaltezca y sobremanera, respecto a lo cual, ojo con esto, respecto a lo cual 3 veces he rogado, 3 veces orado, Señor, que lo quite de mí. ¿Será que a Pablo le faltó orar? ¿Será que a Pablo le faltó fe? Y mire lo que dice el Señor ahí el 9. Y me ha dicho: bástate, Pablo, en mi gracia, como diciendo, no te es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor. Pablo, te mostré ya con la palabra. El hecho de que ser cristianos no impide que no nos enfermemos. Y no impide que, aun si es la voluntad de Dios, morir enfermo se lo puede hacer. Ahora quiten esto. Esta falsa doctrina enseña que no puede aceptar un no por respuesta. Déjeme decirle esto y llévese esto en la mente. Dios no está obligado a sanar a nadie. Él no está obligado a sanar a nadie. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y la perfecta voluntad de Él es grande. Hermano, si estás pasando por momentos de quebranto de salud, dale gracias, porque aún estás todavía en la tierra y puedes exaltar el nombre del Señor. Y si Dios permite que partamos de esta tierra a su presencia enfermos, recuerda que allá ya no entrarán cuerpos mortales, ni enfermos, ni que se quejen. Allá entraremos en gloria a cantarle, a alabarle, porque entraremos de un cuerpo transformado y glorificado para la gloria de Dios. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Así es que dígale: Señor, hoy entiendo que eres soberano y hoy entiendo que tu voluntad es perfecta. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.